Gracias por acompañarnos mientras hablamos del estudio de esta semana de Doctrina y Convenios, centrándonos en las secciones 20 a 22, que abarcan del 10 al 16 de marzo. Hablemos de la organización de la Iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, y de cómo ese evento trascendental prepara el escenario para la obra del Señor en estos últimos días. Permítame empezar con una pregunta. ¿Por qué creen que una iglesia organizada es esencial para la obra de Dios? ¿Y cómo creen que sería el reino del Señor en la tierra si fuera dirigido por hombres? Piensen en estas preguntas y dejen un comentario. Empecemos con Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 1. Dice: el surgimiento de la Iglesia de Cristo en estos últimos días, precisamente después de muchos días de tinieblas, ha llegado. Este versículo marca un punto de inflexión, la restauración de la verdadera Iglesia después de la gran apostasía. El profeta José Smith, habiendo ya traducido el libro de Mormón, comenzó a cumplir su llamamiento de restaurar no solo la doctrina y la autoridad del sacerdocio, sino también la organización misma de la Iglesia de Cristo. Reflexionen sobre la importancia de este momento en la historia. ¿Cómo se habrían sentido? No se trataba solo de restaurar doctrinas, sino de organizar la Iglesia de manera que permitiera a sus miembros recibir bendiciones mediante las ordenanzas y la autoridad del sacerdocio. Pasando a Doctrina y Convenios, sección 20, versículos 17 al 25, el Señor explica la importancia de la autoridad del sacerdocio. Estos versículos enfatizan la importancia de la autoridad del sacerdocio, que fue restaurada a José Smith y Oliver Cowdery por manos de Pedro, Santiago y Juan en mayo de 1829. Esto también valida las enseñanzas de la Biblia, al tener apóstoles de la antigüedad visitando a José y Oliver. Esta autoridad permite a los poseedores del sacerdocio realizar ordenanzas sagradas como el bautismo y la Santa Cena. Consideren la importancia de tener la debida autoridad para realizar estas ordenanzas. Sin ella, las ordenanzas no tendrían el mismo peso divino ni las mismas promesas. En Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 37, leemos acerca de los requisitos para el bautismo. El versículo dice: y además, a manera de mandamiento a la Iglesia, les enseñaréis el convenio, para que sean lavados y limpiados de todos sus pecados. El bautismo no se trata solo de la limpieza del pecado, sino también de hacer convenios con el Señor. Reflexionen sobre el propósito del bautismo en sus propias vidas. ¿Han sido bautizados? ¿Qué significa eso para ustedes? ¿Cómo les ha ayudado a acercarse más al Salvador y a guardar su convenio con Él? Doctrina y Convenios, sección 20, versículos 38 al 60, nos enseña cómo el sacerdocio sirve para bendecir y ministrar a los demás. Los poseedores del sacerdocio son llamados a servir a los santos mediante ordenanzas, como el bautismo, la Santa Cena y la administración de bendiciones de sanidad. Esta sección subraya el papel divino del servicio del sacerdocio para fortalecer la Iglesia, edificar la fe de los santos y permitirles hacer y guardar convenios. En Doctrina y Convenios, sección 21, versículos 4 al 6, se nos dan poderosas promesas con respecto a la importancia de seguir al profeta de Dios. El versículo 5 nos dice: porque el que recibe mi palabra, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre. Estos versículos destacan la conexión directa entre seguir al profeta y recibir bendiciones divinas. ¿Qué bendiciones han experimentado al seguir el consejo de los profetas vivientes? Tómense un momento para reflexionar sobre cómo las palabras del profeta de Dios pueden cambiar sus vidas y traerles paz en tiempos difíciles. Doctrina y Convenios, sección 22, reafirma que el bautismo debe realizarse con la debida autoridad. Sin esta autoridad, el bautismo está incompleto y las promesas asociadas a él no son válidas. Como preguntamos anteriormente, ¿quién puede recibir
el sacerdocio para tener esa autoridad de vida? Dejen un comentario abajo con su respuesta. Reflexionen sobre la importancia de este principio. Cómo el comprender la autoridad que respalda su bautismo profundiza su compromiso de seguir al Salvador y servir en su reino. Al reflexionar sobre Doctrina y Convenios, sección 20, versículo 22, vemos la sabiduría divina que hay detrás del plan del Señor para establecer y organizar su iglesia. Mediante la restauración de la autoridad del sacerdocio, las ordenanzas sagradas y la guía de los profetas vivientes, tenemos la oportunidad de acercarnos más a Dios. En otras palabras, la restauración de la iglesia no se podría haber realizado sin esta autoridad. La restauración de la iglesia no se trataba solo de un grupo de creyentes reunidos. Se trataba de organizar la obra de Dios en la tierra, de darnos las herramientas que necesitamos para regresar a Él, incluyendo los convenios sagrados, la autoridad del sacerdocio y las bendiciones del Evangelio. Al estudiar estas secciones, piensen en su propio papel en el reino de Dios. ¿Pueden recibir el sacerdocio o beneficiarse de él debido a la dignidad de otra persona? ¿Qué pasos están dando para ser dignos de ese oficio o de la fe de que el sacerdocio puede bendecirlos? ¿Cómo pueden participar más plenamente en la obra que Él ha restaurado en la tierra? ¿Pueden ejercer su sacerdocio escribiendo, hablando, orando, pensando, con hechos o acciones? Que todos encontremos fortaleza en las ordenanzas sagradas de las que participamos y en la autoridad del sacerdocio que nos guía. Al seguir al profeta, hacer y guardar nuestros convenios y compartir el Evangelio, estamos ayudando a edificar el reino de Dios aquí en la tierra,